Abra su Biblia allí en el libro de Tito, capítulo 2. Voy a leer varios versículos acá. Y una de las cartas también de recomendación que hace el apóstol acá a la iglesia que dirigía el apóstol Tito, o el discípulo Tito, o el líder Tito, es interesante porque nos refleja a lo que el Señor también manda el día de hoy. Dice la Biblia: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que a los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tome nota ahí este versículo 7. Palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. El mes de mayo dijimos que no nos avergonzamos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios. Muchos de nosotros ya dejamos en algunos momentos de la vida, dejamos de sentir ese poder y nos quedó solamente el nombre evangélico y somos nominalmente evangélicos y ya, pero el poder de Dios no lo hemos visto, no lo hemos sentido, no lo manifestamos. Nadie sabe que nosotros somos evangélicos, ni siquiera cómo nos vestimos. Anteriormente nos reconocían por la vestimenta. Bueno, la hermana, cuando está un poquito así desarreglada, esa tiene que ser evangélica. Si anda con una franelita así, esa tiene que ser evangélica. Si anda un poquito desordenada, tiene que ser este es evangélico. Y el hermano no se reconocía. Si no estaba con la corbatica y el asunto, decían que esa era la identidad del evangélico, su manera de vestir. Pero realmente nosotros sabemos que no es la manera de vestir, porque usted se puede vestir como evangélico y no evangélico. Si usted se viste como sacerdote, eso lo hace sacerdote. Si usted se viste como cinta negra, eso lo hace cinta negra. Si usted se viste como enfermera, eso lo hace enfermera. Si se viste como doctor, eso lo hace doctor. Y si se viste como ingeniero, capitán, policía, eso le hace de policía. A la vista de los demás, puede ser de que, wow, soy un funcionario. Me voy a poner cinturón, voy a dejar de hablar quizás. Pero eso no lo hace funcionario, eso no lo hace policía, eso no lo hace médico, no lo hace doctor. No es la apariencia que nosotros mostremos la que nos hace lo que nosotros somos realmente. Amén. Es nuestro estilo de vida. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3 verso 2 que nuestras cartas son vosotros, dice el apóstol Pablo, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Cuántos sabían que son cartas abiertas? Amén. Ahora le hago yo la pregunta, si usted ya sabe que es carta abierta, ¿qué están leyendo los demás? O puedo decir, ¿y eso qué es, hermana?
O puedo decir, ¿y eso qué es hermano? Él o ella, o usted mismo, ¿cuántos acá leen así? Porque acá yo sé que también leen, nosotros le damos a demostrar y muchos de ustedes nos leen y nosotros lo leemos a ustedes también. ¿Qué dicen? ¿Y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es la pastora? ¿Y eso qué es el líder? ¿Verdad que sí? Entonces, la Biblia dice que somos cartas abiertas. Cuando el apóstol habla acá con relación a este pasaje, habla de que nosotros mostramos lo que realmente somos. No el cargo, no la denominación, a la iglesia que tú asistas, a la persona. Porque usted es leído. Cuando lo ven a usted con el traje de papá, ahorita lo veían con traje de mamá todas ustedes, ¿verdad? Es bonito. Yo creo que el esfuerzo, un paréntesis aquí antes de continuar, que hacemos nosotros, está por ese grupo de muchachos que pasaron y los que no pasaron, pero que son nuestros hijos. Todo el esfuerzo, yo diría que el 99 o el 200% de nuestro esfuerzo va empujado para satisfacer el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos. De otra manera no tuviera sentido. El mayor sentido lo tienen nuestros hijos porque es la próxima generación. Amén. Entonces, volviendo al tema, nosotros reflejamos y damos a conocer, no sé si usted es un mensaje rapidito de 15 segundos o es intermitente el mensaje que usted da, ya va, que yo no. ¿Sabe cuando se pasan esos mensajes rapidito? Por lo menos esas pantallas que van corriendo así que usted lee, tengo que volver a leer rapidito. Son mensajes rapiditos que tengo que volver a leer porque me perdí. A veces nosotros damos un mensaje que no está claro. Eso se llama testimonio. Damos un mensaje que no está claro. ¿Qué mensaje estoy dando? Ya va, déjame volver a leer. Y resulta que no, doy otro mensaje diferente, pero la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos. Pastor, y eso es importante, porque a mí no me interesa lo que los demás digan. ¿Usted cree que deberían interesarle lo que los demás digan? Sí, no, depende. Me interesaría si ellos hablan de mi mal testimonio, ahí sí me interesaría, porque sé que lo que ellos digan también lo está viendo, lo que ellos vean también lo está viendo Dios. Y ahí me preocuparía. Pero hay gente que habla de más y aunque tú le pongas, te trates de comportarlo de todas maravillas, siempre van a señalar. Pero debería preocuparme porque si yo soy un instrumento, ¿cuántos son instrumentos en las manos de Dios acá? Y soy carta al mundo, y soy el instrumento, la carta que el Señor va a mandar a manifestar a la iglesia afuera, yo debería preocuparme por saber qué mensaje estoy dando. Quiero compartir el tema de hoy, una visión bíblica para compartir el Evangelio. Una visión bíblica para compartir el Evangelio o cosmovisión bíblica. Realmente cuando nosotros hablamos de una visión es cómo Dios ve las cosas y cómo Él quiere que nosotros presentemos también el Evangelio a las demás personas de diferentemente la esfera que nosotros nos estemos desarrollando. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión es la manera de ver las cosas de manera amplia, de manera general. Cuando decimos una cosmovisión bíblica es cómo ver el mundo, cómo ve el sistema, las personas, a nivel global, las cosas como Dios las ve. Hay gente que, aunque pareciera que hiciera las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no las ve como las ve Dios. Y tiene otro tipo de cosmovisión, podríamos decir una cosmovisión humanista. ¿Qué es una cosmovisión humanista? Donde el hombre es primero, el hombre es segundo y el hombre es tercero. Es el hombre, el individuo, el humano como tal. No interesa a Dios allí. O podemos ver una visión ateísta, una cosmovisión ateísta, donde no hay Dios para nada, ni siquiera una pizca. Pero una cosmovisión bíblica o teísta, donde realmente se refleja y Dios es primero, es como Dios ve las cosas de manera general. Y si nosotros queremos compartir el Evangelio de una manera como Dios la ve, tenemos que tratar de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Vemos acá en este primer pasaje que nosotros leímos, el apóstol Pablo le escribe a Tito unas recomendaciones. Y pareciera de que tanto esta carta como el resto de las 12 cartas que escribe el apóstol Pablo le da instrucciones a la iglesia cómo comportarse. ¿Por qué? Porque la manera como la iglesia se comporte va a transmitir un mensaje positivo o negativo. La iglesia va a comportarse de la manera como fue educada, de la manera como viene de afuera, de la manera como permita como individuo comportarse. ¿Y quiénes son iglesias acá? Entonces cuando nosotros decimos iglesia no nos estamos refiriendo quizás a la persona jurídica, Vida Abundante Internacional.
Cuando hablamos de iglesia, Vida Abundante Internacional, ¿quién es Vida Abundante Internacional? Yo. Cuando hablamos de iglesia, ¿a quién nos referimos? A las 4 paredes que están acá y un poquito de estacionamiento. Nos referimos a ti y nos referimos a mí. Cuando nosotros decimos que la iglesia tiene la responsabilidad de, ¿a quién le estoy diciendo eso? Vida Abundante, la persona, no, la iglesia debiera. ¿Cuánto hemos dicho eso acá? La iglesia debiera. Yo lo he dicho. La iglesia debiera tener tal o cual programa. La iglesia debiera tener tal o cual actividad. La iglesia debiera. La iglesia. Pero sabemos que la iglesia somos tú y yo. Yo soy la iglesia. Yo soy Vida Abundante Internacional. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, dice a la iglesia que está en Filipo, a los filipenses, a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia X distinción del lugar. Le estaba hablando no a la localidad, porque muchas iglesias estaban conformadas solamente por 10 personas. Algunas, no eran unas mega iglesias gigantes donde se reunían en un templo y era la iglesia como, no, era la gente que conformaba la iglesia, los que estaban en casa de Cornelio, los que estaban en casa de aquel, los que estaban en casa de Aquila, los que estaban en casa de Priscila. Esa era la iglesia, que estaban conformadas por pequeños grupos como tal, y cuando daba la carta, se la daba para que la leyera a todas las personas que conformaban ese grupo que se llamaba iglesia, de manera que la orientación y la carta estaba dirigida quizás a un sinnúmero de personas. Fuese una iglesia pequeñita de 10 que había un lugar donde apenas se estaba instalando, o sea una mega iglesia que estaba en Jerusalén, donde quizás ya se congregaban más de 3,000 personas. Pero a la hora de nosotros dar el mensaje fuera, muchos de nosotros pensamos que para poder compartir el evangelio necesitamos ser teólogos, o necesitamos ser pastores, o necesitamos estar estudiados. Pero usted lleva una camisa. Mire, yo me quedé impresionado cómo se utiliza cualquier tipo de medio para compartir un mensaje. Yo estaba el día jueves en Sanville, estaban de aniversario, no sabía. Y habían 2 muchachos con un bolso atrás. Y en el bolso tenían colgado una pantalla. Era como un poquitico más pequeño que el fondo de esta corneta acá. ¿Cómo decir esto? Una pantalla como de 32 pulgadas, más o menos chiquita. Y atrás decía una publicidad, Banesco. Bueno, Banesco no me va a pagar publicidad a mí por nada. Pero tenía la publicidad de un banco. Y ellos iban caminando por todo el centro comercial. ¿Qué cree usted que veía? La gente cuando, o sea, les sorprendía la publicidad. Daban la cara de una institución, que era Banesco. Yo veía el logo, se apagaba, hacía otras cosas, no me fijé mucho. Pero eran 2 y así estos van caminando los 2. Algo llama la atención. ¿Usted cree que eso tiene algún efecto en la mente de las personas? Queda allí, ese asunto de tanto bombardear, llega un momento donde yo voy a abrir una cuenta. ¿Dónde la voy a abrir? En Banesco. Me va a decir, la mente me va a decir, ábrela en Banesco, y ábrela online, y ábrela lo que sea, no tienes que ni siquiera ahí. La publicidad es algo tremendo. Y simplemente ellos estaban mostrando lo que decía a sus espaldas. El trabajo de ellos era caminar por el centro comercial, mostrarse, pararse y que la gente lo viera. Ese era el mensaje. Ahora le hago yo la pregunta. ¿Usted cree que el mensaje llega o no llega? ¿Llega o no llega? En algún momento, ese mensaje que algunos estudiosos en materia de mercadeo y todo aquello dicen que eso es un mensaje subliminal. Y un mensaje, tanto se bombardea. ¡Wow! Que el asunto es tremendo. Yo me recuerdo que en una oportunidad hacíamos nosotros ¿cómo la llamábamos? Ya se me olvidó cómo llamábamos cuando nos reuníamos así bastante aquí. ¿Cómo se llamaba? Los líderes acá. La cosecha. Hacía una cosecha. Y hubo una oportunidad que vino tanta gente seguida. La hermana Placia llega y dice que salió una señora y dice, mira, yo voy a subir allá porque yo veo tanta gente subiendo, que algo, y se vino también detrás, porque había tanta gente la que venía acá. Teníamos un servicio, no cabía la gente, espera el siguiente servicio. Entonces cuando hacíamos la cosecha venía una cantidad de gente que quedaba totalmente paradas acá. Y una señora dijo, es que yo veía tanta gente, ¿ustedes para dónde van? Vamos para la iglesia, ¿ustedes para dónde van? Yo también voy para la iglesia. Ella se vino solita detrás de ese grupo de personas.
¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros transmitimos un mensaje abiertamente, sin querer transmitimos un mensaje. Tú eres carta abierta, yo soy carta abierta, todos nosotros somos carta abierta y leídas por todos. Hoy en día hay aplicaciones que aunque usted no conozca el idioma, usted llega y saca la aplicación, pone el asunto ahí, está en chino, francés, lo que sea, y la aplicación le traduce automáticamente. Por lo menos los iPhones lo traen. Y le traduce el texto. Tú dices, wow, qué maravilla. Bueno, tú que en el futuro ya a lo mejor lo haya. Unos lentecitos donde llegue y te traduzca el asunto por acá y tú puedes estar leyendo y usted lee en español, lee en el idioma que quiera leer. Entonces, usted es carta abierta porque somos iglesia. Ahora, el Señor presentó la responsabilidad de predicar el Evangelio, fue a la iglesia. En la antigüedad había seleccionado a Israel para que transformara las naciones, para que diera a conocer el mensaje de Dios a las naciones. Sin embargo, dice la palabra que la nación se volvió a los ídolos y fue traspuesta, y la misión que tenía Israel para ese momento de las naciones, en ese momento se la dio el Señor a la iglesia. Cuando Salomón edifica el templo, allá en Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 7 del 11 en adelante, dice que el Señor edifica en el templo y Dios se le aparece a Salomón en sueño y él dice que ese lugar iba a ser un lugar de consagración. Y allí dice, bueno, que si el pueblo se volviera y se volviera en contra de Dios y Dios mandase plagas y cerrara aquello, dice un pasaje allí que es bastante conocido a nosotros, a partir del 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, segunda de Crónicas capítulo 7, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice cuál era la respuesta. La respuesta decía, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y dice la Biblia de que él lo iba a perdonar, pero si se volvieren nuevamente en contra, la gente dirá, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el pueblo está de esta manera destruido? ¿Por qué está en ruinas y todo eso? Y le responderán, porque se apartaron de Jehová y se apartaron de sus mandamientos. Termina diciendo últimamente allí los versos 22. Y responderá, por cuanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y lo adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. De manera que la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel como nación de dar a conocer el plan de Dios para las naciones, ellos mismos solos, con su conducta, la dejaron a un lado. Ahora, que no le pase a la iglesia de este tiempo, yo creo que eso no va a pasar, porque la iglesia sí ha tomado una responsabilidad. En estos 2000 años de predicación, la iglesia ha tenido una influencia fuerte en la transformación de las naciones de la tierra, y de eso le quiero compartir el día de hoy. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, este es un lema que tenemos que tomar nosotros, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos son embajadores acá? Pero yo estoy de vacaciones. Yo soy embajador, pero estoy de vacaciones. O estoy esperando una embajada. Deje que se abra algún contacto por ahí en el gobierno, que me manden de embajador, me den un cargo de, no sé, agregado militar, agregado de salud, agregado de algo. Hay naciones en la tierra donde esta nación no tiene embajada. ¿Usted sabía eso? De las 200 y tantas quizás naciones que ya han conformado, hay embajadas donde Venezuela no tiene embajada, no tiene un embajador como tal. Y el embajador es un representante del gobierno en el gobierno donde está instalado. Por lo menos hoy se habla mucho de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela. Muchos se contentaron o nos contentamos, no sé.
La embajada de Estados Unidos en Venezuela, 2 helicópteros sobrevolando en estos días. Y dice, wow. Hay un representante de los Estados Unidos o una serie de representantes en los Estados Unidos donde el gobierno de Estados Unidos tranza con ellos, se dan la respuesta, pasa algo aquí en la nación, ¿a quién es el primero que llaman? Al embajador, al cónsul, a las personas de gobierno. ¿Qué es lo que pasó allá? Y es esta persona la autorizada fielmente de dar respuesta de lo que esté el escenario político, social, económico al gobierno de allá. Y si pasa algo en los Estados Unidos, por decir un caso, es el embajador acá el primero que da respuesta o el vocero que da respuesta al gobierno de acá. Entonces hay un autorizado. ¿Cuántos son embajadores de Cristo aquí en la tierra? ¿A quién le van a pedir respuesta o cuenta? ¿A quién? Al de al lado le van a pedir al de al lado por la embajada. Cada quien responderá por su embajada. Usted va a responder por su embajada, yo voy a responder por su embajada. Ay, no, pastor, la embajada de los estados de aquí, de los estados del cielo aquí en Venezuela, está cerrada. Yo estoy de vacaciones. ¿Y usted qué hizo mientras estuvo cerrada? Nos fuimos también del país. Nos mandaron a que saliéramos porque no era prioritario o seguro permanecer. A todos sus ciudadanos salgan. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Somos de los que retrocedemos o no? Ay, pastor, pero me da miedo. Y si nos vuelan, porque lo primero que vuelan son las embajadas, le ponen bombas y todo allá. La Biblia dice, así, dice el versículo 20, diga conmigo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliar a Dios. ¿Cuál es la misión del embajador? Reconciliar en nombre de Cristo a todo individuo con Dios. Desde el momento en que el hombre se discutió, se peleó o pecó, fue como si hubiera tenido una ruptura de relaciones entre Dios y él. Y nosotros que somos embajadores del reino acá en la tierra, tenemos la misión de reconciliar al hombre, a la mujer, a la humanidad con Cristo. ¿Cuántos sabían la misión? Pastor, pero es que no me ha llegado presupuesto. Tengo la embajada cerrada, no me ha llegado presupuesto, estoy esperando recursos. A partir del 1 de enero abre la embajada. ¿Cuántos van a abrir el 1 de enero? Ay, ¿por qué no la abre hoy? Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, es un poquito como quien dice pesado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos 2 batallas. Tenemos una batalla de 2 mundos. Tenemos la primera batalla que es nuestras necesidades como individuos. Y después tenemos las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y yo hoy, lo primero que tengo que hacer es vivir por mí, ¿verdad que sí? Es como en el avión cuando la aeromoza le dice la recomendación, en caso de una descompresión de la cabina, se descolgarán allí las mascarillas de aire, oxígeno. Lo primero si viaja con un adulto o con un mayor, primero colóquese usted la mascarilla y luego asista a las demás personas. Entonces quizás nosotros estamos hoy asistiéndonos a nosotros porque el mundo tiene una necesidad grande. Las naciones tienen necesidades grandes. Mi país tiene una nación grande. Mi ciudad tiene condiciones de necesidad grandes. Mi parroquia tiene necesidades grandes. Gracias a Dios que le están metiendo mano. Mi comunidad, mi barrio, mi calle y mi casa tiene una necesidad grande. Entonces yo estoy abocado ahorita a la necesidad. Y yo no le digo que lo deje de hacer. Mi recomendación es asuma la responsabilidad también en su casa, porque eso lo hemos enseñado acá, ¿verdad que sí? Cumpla con las responsabilidades de su casa, de su familia, de sus hijos, con su esposo, con su esposa, vele por ellos, porque la palabra del Señor dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado también la fe. Entonces tenemos esas 2 vertientes, una batalla de 2 mundos, donde peleamos por nuestras propias necesidades y también tenemos la responsabilidad y la misión de trabajar día a día por reconciliar al mundo que está perdido de Dios para reconciliarlos con Cristo. Amén. Esa es nuestra tarea. Pastor, pero es que si tengo presupuesto para una cosa, no tengo presupuesto para otra. Bueno, Dios le dio presupuesto a todos nosotros. ¿A cuántos Dios le dio 24 horas al día? 24 horas. ¿Y a cuánto le dio menos? Es que no me alcanza el tiempo. ¿Dónde está lo que dice que no le alcanza el tiempo?
Díganme los que han dicho, no me alcanza el tiempo. Tenía hijos favoritos o favoritas, Dios que le dio 28 horas al día una y 30 y le rindió más. Ese día lavó, cocinó, fregó, salió al supermercado, trajo, cocinó, vistió a los muchachos, le ayudó a hacer la tarea, se peinó el cabello, arregló la casa, la barrió, preparó la cama, le hizo el amor al marido cuando llegó y se acostó a dormir y se le alcanzó el tiempo. Y la otra no le alcanzó el tiempo. ¿Qué le pasó? Y no tenía tantos hijos, tantos muchachos, tanto colegio, y el marido ese día no pidió nada. Y no le alcanzó el tiempo. ¿Verdad que Dios es justo? Ahora, ¿cómo estamos nosotros organizados? Ya ese será otro tema quizás para trabajarlo. Pero tenemos una responsabilidad, aparte de las responsabilidades cotidianas de nuestra vida, de nuestro trabajo. ¿Cuántos trabajan acá? ¿Cuántos no trabajan acá? ¿No trabajan? ¿No tienen casa? ¿No tienen oficio en la casa? ¿No tienen una ropita que lavar, unas pantaletas ahí que...? Nada. Porque si usted misma dice que no tiene trabajo, entonces usted está menospreciando el trabajo de la casa. Diga que tengo trabajo, yo sí tengo trabajo, lo que no tengo es empleo que genere ingresos, pero trabajo tengo bastante. Una casa grande y sucia que hay que limpiar ahora cuando llegue. Sí tenemos empleo, tenemos trabajo, tenemos ocupaciones. Yo estoy casi seguro que al igual que yo, usted tiene toda la semana comprometido y comprometida. Ya para esta semana usted no tiene día. Si yo le digo, mira, vamos a hacer una actividad esta semana, usted a lo mejor no tiene día, no tiene unas horas. O quizás haga un esfuerzo ya apretado en la agenda y me meta quizás una horita, si yo le pido una hora. ¿Cuál hora le pido? Ore de 8 a 9, los días martes. ¿Cuántos tienen agenda en las 8? Abran su agenda ahí rapidito. ¿Cuántos tienen en agenda de 8 a 9 los días martes? 29, 30 personas he visto yo conectadas, no he visto más. Los he visto. Pero gloria a Dios si usted ora y no se conecta. Si usted se conecta en el Espíritu, yo no lo he visto. Pero si usted se conecta en el Espíritu, Dios sí lo vio. ¿A quién le interesa que lo vea? ¿Usted que lo vea Dios o que lo vea yo? Y que la mayoría de las naciones son lugares de impacto fuerte para evangelizar, para dar un mensaje que transforma las naciones. Mire, usted puede decir, pero es que cuesta mucho porque esta nación está corrompida, está perdida. La misma iglesia se perdió, se corrompió. Pero basta que una persona siembre una semilla de fe, una semilla de cambio, y esa semilla puede ser transformadora de otra semilla que van a dar nuevos frutos y va a ser transformada. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Haga lo que usted tiene que hacer en su área. Dé testimonio en su casa y en sus alrededores, en su trabajo y en el lugar donde usted se manifieste. Dé algo de testimonio allí, porque de allí va a ser una semilla que va a impactar quizás a cientos, a miles de personas. No se va a dar de la noche a la mañana, pero si empezamos a sembrar el día de hoy, el Señor va a hacer la obra. Dice que la mayoría de las naciones tienen estos lugares de influencia y los lugares de influencia son la iglesia. La iglesia, mira, ha sido considerada como uno de los entes más influyentes en las naciones durante los años. Los primeros años de discipulado de las naciones fue la iglesia que se dispersó allí en el Imperio Romano. Y un imperio romano que era perverso, un imperio romano que no tenía quizá conciencia de muchas cosas y eran impíos en su gran mayoría. La comunidad romana, los hombres de la época, si consideraban el infanticidio como normal, si era mujer la dejaban, le quitaban la vida, y si era hombre lo dejaban vivir. Si tenía algún tipo de defecto, así de simple. Y los primeros 300 años fue una lucha tremenda para la iglesia, inclusive predicar a Cristo era una herejía. Eran considerados personas perseguidas y a través de la posición que fijó la iglesia pudo cambiar el imperio romano, tanto que 300 años después, dice, oye, pero se hizo el trabajo. 300 años después, casi el 50% del imperio romano era considerado cristiano. Los mismos emperadores, por hombres que hicieron sacrificio, donde se ponían allí en el Coliseo, donde los gladiadores no se matasen unos contra otros para diversión. Un hombre pastor se bajó un día y dijo, basta, 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 y estos gladiadores están matando allí. Y uno de ellos lo asaeteó y mató. Se enteró el emperador, dijo, no hay más competencias de este tipo. Y prohibieron el oficio que tenían los gladiadores. Entonces eso lo hizo la iglesia en sus primeros años. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos influenciar a las naciones? La iglesia, usted y yo podemos influenciar en el medio que nosotros nos desenvolvemos.
Entonces, hay principios bíblicos establecidos que nosotros podemos empezar a compartir, pequeños y grandes, poco a poco en las diferentes áreas. Uno de ellos lo voy a nombrar, es la iglesia. Otro es la familia. El tercero es la educación. De los pilares, se le llama pilares, se le llama esferas, se le llama puertas, se le llama columnas, donde la iglesia puede transformar las naciones, influenciándolo positivamente con un mensaje bíblico. Con un mensaje bíblico, un comportamiento bíblico. Dice que estos principios en cada esfera de influencia van a llevar a la vida de los ciudadanos a tratar de cambiar a una nación para ser libre, para ser justa y próspera. ¿Cuántos quieren ver la nación libre, justa y próspera? Pero va a empezar por el frente de tu casa, va a empezar por la labor que tú estés haciendo. Ay, pero es que se necesita. Empiece usted y yo. ¿Usted se imagina cuántas familias pueden haber acá? 50, 100 familias acá representadas. Que empecemos a hacer algo. Eso va a ser como una reacción en cadena. La bomba atómica tiene esa reacción que se desarrolla y cada vez se va desarrollando y ¡boom! ¿Tiene un efecto o no tiene un efecto una bomba atómica? Pero déjeme decirle que usted y yo somos más poderosos que los megatones que pueda tener una bomba atómica. ¿Sabe por qué? Porque de la mano suya, de la mano mía y de la mano de la iglesia está el Todopoderoso, el dueño de los cielos, de la tierra, donde tiene potestad, donde tiene dominio. Y yo soy embajador de ese reino. Estoy autorizado por la palabra a hacer que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Solamente con eso. Por supuesto que tenemos batalla, tenemos lucha, tenemos todo eso, pero la iglesia tiene que entender que hay roles, lugares de influencia donde podemos predicar, más que tocar quizás una puerta, más que quizás dar un mensaje, más que quizás pararnos en un púlpito, en una plaza. Eso lo podemos seguir haciendo, está bien, no lo deje de hacer si lo está haciendo, pero hay lugares donde diario, como yo le dije, gente que le ve, donde usted puede influenciar. En los negocios, en la salud podemos influenciar. En los negocios podemos influenciar. Mire, esta parte de los negocios, voy a adelantarle algo, es tremendo porque hay personas que a través de su empresa, con sus clientes, con las negociaciones que pueden hacer, pueden llegar a cualquier lugar del mundo. Yo vi una charla donde decía un pastor que Dios le dijo, deja el pastorado y toma los negocios. ¿Cómo? Si me llamaste de los negocios para el pastorado y ahora me llamas del pastorado a los negocios. Dice que el hombre era asesor de negocios. Y siendo asesor de negocios le permitía entrar a unos países que eran islámicos, unos países que eran en contra del cristianismo. Y cuando él dice que el agente de migración le decía, ¿cuál es la intención suya de venir acá? Él decía negocio, por fuera, pero por dentro Dios lo había mandado a otras cosas. Y dice que duró tiempo, porque a veces la influencia no se da de la noche a la mañana. Y dice que él llegó y la gente veía como cosas raras. Y empezó él a dar charlas de enseñanza en las fábricas y a los empresarios y todo aquello. Y ellos veían algo diferente en él. Yo creo que veían lo que él quería que se transmitiera en su cartel, en su carta, que lo leyera. Y en un momento le preguntaron qué era lo que hacía. Y él pudo compartir con muchas personas en ese país que no tenía permiso para compartir el evangelio, compartirles el evangelio, simplemente porque la excusa fue el negocio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la excusa puede ser cualquier otra cosa. Hace 2 o 3 años yo decía para tener quizás algo de trabajo en ministerial, ¿en qué áreas podíamos nosotros? Y yo en mis oraciones le decía al grupo que trabaja conmigo, vamos a trabajar quizás en el área de la salud, en el área de la educación, en el área del deporte, porque también está artes, medios y entretenimiento. Y decía, ¿cuántas personas no podemos nosotros influenciar por el deporte? ¡Wow! Es impresionante. Vamos a que se levante un profesor, 2 o 3 profesores y hagan un equipo de fútbol para que usted vea cómo llueve la comunidad. Y si esa comunidad, ese equipo de fútbol es patrocinado, donde pueda darle la orientación, donde pueda darle la vestimenta, tengan un espacio y tengan una continuidad. ¿Cuántos muchachitos cree usted que pueden llegar? Saque la cuenta. Un equipito de fútbol de varias categorías. De 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 13 y ya. ¿Cuántas personas vendrían? ¿Cuántos llevan su muchacho acá para un deporte? ¿O lo han llevado? ¿Cuánto les gustaría que su muchacho tenga una actividad deportiva? Y las muchachitas, en algún tipo de actividad. Mire, una de las cosas que a mí me gustaría en un día es que Vida Abundante pueda tener para comprar todo este terreno y que llegue hasta la montaña y nosotros hagamos un polideportivo allá abajo, que hagamos canchas múltiples, que hayan, no sé, canchas hasta de las áreas más sofisticadas,
de los que juegan la gente de la high, que juegan pádel, ya no juegan tenis solamente, juegan pádel. Pero que nosotros tengamos un campo de softball allá abajo, que tengamos... ¿Eso se hace, sí o no? ¿Cuántas personas cree usted que llegarían? ¿Sí o no? Entonces, la iglesia está llamada a instruir al pueblo. Entre las áreas que tiene la iglesia, está llamada a instruir al pueblo a la verdad bíblica para que se preparen cada una de las esferas. ¿No dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la preparación de nosotros acá en la iglesia con relación a la iglesia no solamente va a ser a las áreas de las áreas cristianas. Tenemos que capacitar a la iglesia para que se prepare para todas las demás otras áreas. Mire, movilizar al pueblo de Dios para el servicio, no solamente en la iglesia, sino en todas las áreas clave. Eso tiene que irse sembrando en todas las áreas claves de la vida para que las personas conozcan del mensaje a su tiempo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 16, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegásemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Entonces la iglesia tiene que capacitarse para influir en esas áreas de servicio como tal. Dice 2 Timoteo 2:8 y 3 y 14, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. La iglesia tiene que estar preparada para esas áreas. Pastor, usted me está diciendo que yo tengo que hacerme enfermero para llegar. No, pero las que ya son enfermeras aprovechen. Pastor, usted tiene que decir que yo me voy a convertir en maestro para llegar a los alumnos y todo aquello. No, pero los que ya son maestros, háganlo. Amén. Y tratar de influenciar en esa área. Entonces la iglesia tiene esa influencia y las áreas de la vida civil, por lo general, son consideradas como áreas mundanas. Nosotros sacamos dos áreas, ¿no? Eso es mundano o eso es secular, le decimos, ¿verdad? Mundano y secular. Y no se le da quizás la atención que requiere para influir. Entonces, se experimenta la capacitación en áreas de la vida cristiana, pero no para las áreas seculares, cuando realmente también se necesita que esas áreas sean capacitados para que la iglesia, los hombres y mujeres que estamos acá, ejerzan dominio y autoridad en el lugar donde se desarrollan. Amén. La familia. Miren, la familia tiene un componente fundamental para la educación de los hijos. Realmente es un poco triste que muchos de nuestros hijos que han crecido, se crían con nosotros, no solamente acá en Venezuela, sino en muchas ciudades, en muchos países del mundo. Los hijos de los cristianos, al salir ya de su edad adolescente y al salir a otras esferas, dejan el camino del Señor. Y tú dices, ¿cómo es que la palabra que yo le enseñé, como dice Proverbios capítulo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? El muchacho, cuando empieza a ver otro tipo de visiones, otro tipo de cosmovisiones, se aparta porque no le enseñamos realmente la verdad. Dejamos que la educación de nuestros hijos solamente se les diera en el colegio, o dejamos que solamente una hora en la escuela dominical o en la escuela de niños se le impartiera, cuando la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 10 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hemos dejado la educación de nuestros hijos ¿a quiénes? A la corriente humanista, porque las corrientes enseñan ¿qué? Enseñan de la creación, no, enseñan que la madre naturaleza. ¿Por qué dice la madre naturaleza? O la naturaleza, para quitarle el lugar, eso lo dice el humanismo, para quitarle el lugar a Dios. Dios es el creador, debería decirse Dios es el creador, hizo esto así, no la madre naturaleza. Y eso es un puntico nada más. Entonces, más adelante quizás si me brinda la oportunidad compartiré la educación, la familia. Dice que la filosofía de la educación es esta. La filosofía de la educación en una nación será la filosofía
de gobierno de la siguiente generación. Como nosotros, la filosofía que se aplica el día de hoy para educar a nuestros hijos. Tú dices, bueno, en el colegio aprenden, sí aprenden, pero también aprenden corrientes humanistas que van totalmente distorsionadas a lo que es la cosmovisión bíblica o al plan de Dios para las naciones. La generación o la filosofía que se adopta el día de hoy será la filosofía de gobierno el día de mañana. ¿Cuántos quieren ser gobernados por hombres impíos? ¿Cuántos quieren ser gobernados por hombres con filosofías humanistas? Entonces nosotros tenemos que ocuparnos inclusive desde nuestra propia casa por la educación de nuestros hijos. Número 4, artes y medios, entretenimiento. Mire, sabemos de que quienes influyen en los medios hacen tendencia. Cuando un personaje dice algo, parecerá que la humanidad dice amén. Si un personaje dice que somos progresistas, parecerá que el término progresista es como bueno, ¿verdad? No, yo soy progresista, pero realmente no es nada bueno. Porque una persona que hoy decía que estaba en contra de la relación homosexual y todo este asunto de género, el día de mañana dice, yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque ha progresado mi pensamiento, está más abierto. Ese es el pensamiento progresista. Darle cabida a una cantidad de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No piense que es progresista. Ay, el hombre piensa progresista, en progreso, en trabajo. No, está cada vez distorsionando los principios bíblicos. Entonces, las artes y los medios de comunicación son influencia para nosotros dar a conocer el mensaje de salvación también. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, realmente nosotros como iglesia no vamos a ocupar personalmente todos los medios de comunicación, pero sí podemos influenciar a las personas que están allí. ¿Cómo? Con un mensaje positivo, con un mensaje como Dios lo ve, con una cosmovisión bíblica. Si te toca en algún momento llegar o tomar los medios de comunicación, hazlo con una cosmovisión bíblica y date a conocer desde el punto de vista. Y si le vas a predicar a alguien, que también sea para que esa persona sea influencia en cosmovisión bíblica. Los negocios, ya lo dije. La salud y la medicina, y lo último es la parte de gobierno. Todos nosotros podemos influenciar de una u otra manera en esas 7 áreas. ¿Cómo lo hacemos? Pastor, quizás tenga que pasar una generación para que eso realmente se consolide. Yo no tengo ningún inconveniente de empezar hoy. ¿Cuántos están conmigo? Yo no tengo ningún inconveniente. Si la transformación en la salud, mire, la iglesia ha logrado, y yo me podría quedar quizás aquí hasta la tarde dándole en la enseñanza, pero en la salud la iglesia logró un avance significativamente grande. Cuando las personas eran desahuciadas y dejadas porque eran contagiosas las enfermedades, las tiraban a un lado. ¿Y qué hacían algunas personas? Conmovidas por Dios, iban y le prestaban la atención. Muchas personas morían, pero las personas que se salvaban de la enfermedad, ¿qué creen ustedes que hacían? Confesaban al Señor porque era un gesto de amor genuino. Dice que en la batalla habían la iglesia atendiendo las guerras y todo aquello. No sabían cómo atender a un bando enemigo y a un bando que era del otro ejército. Y dice que entre ellos atendían a los dos. Y de allí nació la Cruz Roja Internacional, fundada por un cristiano. Gente de la ciencia que creyeron realmente, influenciaron positivamente. Un Isaac Newton y otros grandes matemáticos, filósofos y otros grandes personajes influenciaron lo que hoy realmente somos. Pero la iglesia ha perdido ese campo de acción y hoy es necesario, a partir de hoy es necesario que la iglesia se levante a pedirle a Dios y actuar realmente con fe, creyendo el llamado que el Señor nos hizo a nosotros como embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos son embajadores? ¿Cree usted que hay algún campo de acción donde usted se identifique? Pastor, pero es que yo no hago nada, yo solamente estoy en mi casa, pero usted va a salir en un momento. Y cuando usted salga, llévese el bolsito atrás y dé el mensaje que tenga que dar. El cristiano tiene que identificarse en su manera de vivir. Ya lo dijo el apóstol acá en la primera lectura que leímos, ¿verdad que sí? Enséñales a todos a ser ejemplo. Pastor, ¿cómo puedo predicar yo en mi trabajo? Sé ejemplo, dijo el apóstol, le dijo a Tito, sé ejemplo en todo o en alguna cosa. Vamos a leerlo. Tito capítulo 2, verso 7. Para terminar, no quiero extenderme, quizás tenga otra oportunidad para compartirlo un poco más. Presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad. Pastor, pero es que la demanda que usted me hace es mucha, porque yo tengo una pata coja, yo tengo un cable pelado, y yo no puedo hacer eso.
No le voy a preguntar cuánto tiene un cable pelado, ni cuánto tiene una pata coja. Porque todos de una u otra manera tenemos un cablecito pelado por ahí que tenemos que corregir en algún momento. Y todos en algún momento tenemos un lugar donde cojeamos, pero el Señor nos manda que nos corrijamos. Eso no debe ser impedimento para que tú hagas la obra. Pastor, pero es que a mí me gusta cojear. Es que se siente sabrosito así ese chispacito cuando está pelado el cable. No, déjese de eso. El Señor manda a llamar a una iglesia santa, pura. Pastor, pero me cuesta, a mí también. Y me está costando. Pero es cuestión de enseriarnos, porque ese es un argumento que el enemigo pone en nuestra vida. Pero tú con esa pata coja vas dando ese mensaje. Corrija, enderece la pata, póngale el zapato en la altura que tenga que poner y ya no coge más. O si va a predicar, predique entonces como lo va a hacer, que sea agradable al Señor. Somos embajadores, tenemos una responsabilidad. La iglesia puede impactar. Mire, usted no se imagina el grado de acción y poder que usted tiene para impactar a las naciones, para impactar a la comunidad. Pastor, pero ¿con qué voy a ir? Vaya caminando. El Señor le va a proveer la fuerza, los recursos para usted dar a conocer el mensaje. ¿Cuántos necesitan recursos y millones para dar a conocer el evangelio acá? Si yo tuviera millones, hiciera una campaña publicitaria y diera a conocer Jesucristo es la verdad y la vida, que saliera por todos los reels, que los teléfonos escuchen a la gente y que salga. ¿Cuántos harían eso? No, cuando le llegue una platica usted se va para la playa y se olvida el mensaje de salvación. ¿Sí o no? Con lo que usted tiene, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Por algo el Señor dejó escrito ahí, mira que te mando y que te fuerte y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días. ¿Sí o no? Pero vamos a asumir el nombramiento. ¿Somos embajadores o no somos embajadores? En nuestra casa, en nuestra comunidad, sea honesto. El mensaje del apóstol a Timoteo fue presentándote tú. O sea, él le dio todas las recomendaciones que nosotros leímos al principio. Habla lo que está de la sana doctrina, que los ancianos, que el mayor, que enseñe, pero le hace una observación directamente a Tito ahí, presentándote tú en todo como ejemplo. Wow, hay una demanda. Si el embajador da de qué hablar, ¿quién? Sería feo, ¿eh? Pero si el embajador se equivoca, bueno, va a tener que ser humano porque lo va a reconocer. Nosotros como embajadores nos hemos equivocado. Pastor, y me voy a equivocar otra vez, sí, usted se va a equivocar, pero tiene un asunto precioso que es la sangre poderosa de Cristo que lo va a limpiar. Y no lo vuelva a hacer más, como dice el Señor, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad. Yo mismo tengo que ser ejemplo en todo. Pastor, es una tarea titánica. Dios me llamó a grandes cosas. Dios me llamó a grandes. Mire, tan titánica y tan grande la obra y tan responsable la acción que yo tengo que tomar, que no se la dio a cualquier otro. Yo se la pudo haber dado, no sé, a gente pagana, gente que tuviera plata, pero le dio la responsabilidad de reconciliar al mundo, como dice acá 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Dios, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. No se la dio a más nadie. Claro está de que no es obligado. No es obligado. Pastor, y si yo no quiero ser embajador, usted no va a cobrar tampoco. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y usted le va a servir y ojalá que Dios le pague y le mande los viáticos todos completicos. Pero que nosotros asumamos esa responsabilidad. Pastor, ¿cómo hago? Bueno, el lugar de influencia mío es mi comunidad. Yo tengo que ser buen vecino. ¿Cómo estoy hablando mi vecino de mí? ¿Soy yo el que tira basura, limpio mi frente todos los días, pero se la echo la basura al vecino? No sé. Estoy limpiando mi frente, estoy limpiando mi asunto, estoy botando mi basura, estoy escuchando el volumen, o estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me ven mis vecinos? No sé. Trabaje. ¿Cómo me ven los de adentro? ¿Cómo me ven los de mi comunidad? ¿Tengo un lugar de influencia? Sí. Vamos a predicar el evangelio como realmente se merece. En nuestro trabajo, estamos siendo honestos en nuestros trabajos. Los que trabajan aquí a salario, llegan a tiempo o llegan media hora tarde o faltan 2 días y le piden al jefe que no se lo descuente. Están chateando en las horas laborables. Eso es hurto. ¿Usted sabía eso? Dice que uno de los mayores costos que tiene es la ausencia. La gente en los trabajos viendo cosas que no tienen que ver, metidos en internet, viendo reels en horas de trabajo. Eso es defraudar, ¿sí o no? Lo está viendo su jefe como una persona honesta. Usted da testimonio allí, yo doy testimonio allí.
en el trabajo lo está haciendo con integridad, está cobrando a sus clientes con integridad, está sirviendo. Tenemos que mostrar nosotros como ejemplo en todo. Pastor, pero es una labor fuerte. Bueno, vamos a asumir el reto. ¿Cuántos quieren asumir el reto conmigo? Que el Señor haga la obra en mí para yo poder también hacer la obra en otro. Es un reto que a diario no me va a tocar. Ahora yo le voy a decir a usted, esa semilla que se siembra va a tener un efecto el día de mañana, dentro de su casa, fuera, y a los días eso va a tener un efecto. Si usted y yo como iglesia decidimos hacer el trabajo de evangelismo con nuestras cartas abiertas y hacer el trabajo que seguimos haciendo, tocando las puertas también, vamos a tener un efecto positivo y va a llegar, no es para llegar a las mega iglesias, que la iglesia se nos llene, pero que el reino de los cielos se llene, como dice la palabra, que se llene mi casa, y que menos personas, si a diario mueren 70,000, 80,000 personas y van al infierno, que nosotros reduzcamos ese número dando el ejemplo y dando a conocer las buenas noticias de salvación. Porque Dios, que ama a la humanidad, desea que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Y usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana.